Ramiro Mendoza no era el tipo de hombre al que le gustaba llamar la atención. A sus 48 años, con un cabello gris que insistía en crecer despeinado bajo su gorra de policía y una mirada siempre atenta, tenía más de 2 décadas de servicio en la unidad K9 en su haber. Conocido entre sus colegas por su paciencia férrea y un sentido de la justicia casi obstinado, era uno de los que trataba cada caso como si fuera el primero. Vivía solo en un pequeño apartamento con vista a las vías del tren de 1900. Ciudad Cobalto, un lugar que olía a óxido, lluvia y promesas incumplidas. Durante los últimos 5 años, su compañero de patrulla ha sido Lobo, un pastor alemán de ojos color ámbar y un sentido del olfato infalible. No era solo un perro, era casi una extensión del propio Ramiro. Aquella noche, cuando todo ocurrió, una espesa tormenta se cernía sobre la ciudad, como si el cielo estuviera a punto de derrumbarse en protesta por alguna injusticia. Ramiro y Lobo patrullaban la zona industrial, donde el silencio solo era roto por el sonido del viento silbando entre los contenedores y los postes que crujían bajo la lluvia. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que la radio emitió una llamada urgente. Actividad sospechosa en el almacén 9, al norte de la estación de tren. Se solicita investigación. El tono de voz del operador era diferente. Había algo apagado, contenido. Ramiro frunció el ceño, intercambió una mirada con Lobo y giró la llave de la camioneta. Algo no olía bien y aprendió a confiar en sus instintos. La bodega 9 tenía fama de estar embrujada entre los nuevos reclutas. Un edificio de ladrillos de color ocre, con ventanas rotas como ojos vacíos y grafitis en capas que contaban historias de abandono y rebelión. Ramiro, sin embargo, no se dejó llevar por las leyendas. Aparcó el vehículo con las luces apagadas y le hizo una señal a Lobo para que tomara posición. Entraron por el lateral, atravesando la valla que había sido rota por algún viejo vándalo. La lluvia golpeaba contra el techo de metal, amortiguando los sonidos, pero él los sintió de todos modos. Había pasos, más de un par, moviéndose cuidadosamente entre las sombras. Se agachó detrás de una pila de cajas, mirando hacia el interior poco iluminado, y se dio cuenta de que era una trampa. No tuvo tiempo de retirarse. Una explosión de luz y ruido estalló cuando de repente se encendieron los focos y se oyeron voces que gritaban órdenes que no provenían de agentes de policía. El sonido del disparo precedió al dolor, caliente, intenso, brutal. Ramiro cayó de rodillas, sintiendo la sangre correr por un costado de su torso, mientras trataba de comprender quién estaba allí. Entre las cifras, destacó una voz. Grosero, lleno de burlas. ¿Te acuerdas de mí, Ramiro? El rayo no olvida. Fue Joaquín Barrera, el mismo que había detenido 3 años antes, tras una persecución en el canal seco de la ciudad. Y ahora estaba allí, armado, con los ojos ardiendo de odio. El sonido apagado de la respiración de Ramiro se mezclaba con el latido insistente de la herida. Intentó sacar su arma, pero su brazo izquierdo no respondió como debía. El dolor, en ese momento, era casi una criatura con voluntad propia. Lobo, que había estado esperando hasta entonces, rompió el silencio con un gruñido que parecía venir de las entrañas de la tierra. Sin esperar orden, se lanzó como una flecha viviente contra el primer agresor que se acercó a Ramiro. El hombre apenas tuvo tiempo de gritar antes de ser derribado. Otros 2 corrieron hacia el perro, pero Lobo era un fantasma en movimiento. Aparecía, mordía y desaparecía nuevamente, como si supiera exactamente dónde herir sin matar. Uno de ellos intentó dispararle, pero el disparo rebotó en un contenedor y saltó chispas como si fueran fuegos artificiales del infierno. Ramiro, aturdido y medio cegado por el dolor, apenas podía seguir lo que ocurría. Todo lo que podía oír eran los gritos, el estallido seco de las balas y el sonido del Lobo gruñendo como nunca antes. Allí, en ese suelo frío y sucio, Ramiro sintió un miedo diferente a cualquier otro que hubiera conocido en años de servicio. No por lo que le pudiera pasar a él, sino por el compañero que ahora ignoraba cada instinto de entrenamiento para protegerlo. Lo que Lobo hizo esa noche desafió todo lo que se enseñaba en las academias de entrenamiento. No corrió a buscar refuerzos, no se retiró para preservar su seguridad. Se quedó, y él luchó, como si entendiera que la vida de Ramiro dependía únicamente de él.
La lluvia comenzó a entrar por las grietas del techo, formando pequeños ríos en el suelo de hormigón. Uno de los agresores, herido, intentó arrastrarse hacia la salida, pero Lobo lo interceptó y lo inmovilizó con precisión quirúrgica. El tiempo parecía haberse expandido. Ramiro parpadeó lentamente, con la visión borrosa, tratando de mantenerse despierto. Imágenes inconexas pasaron por su cabeza. La primera vez que conoció a Lobo cuando era un cachorro, el olor a hierba mojada durante el entrenamiento matutino, la risa apagada de Consuelo por la radio cuando olvidó el código correcto. Un grito se oyó entre el ruido. ¡Policía! ¡Pistola al suelo! Refuerzos. Finalmente, las luces de las linternas iluminaban el lugar como faros en alta mar. Hombres con chalecos tácticos rodearon el almacén. Lobo, con la boca aún manchada de sangre, se paró junto al cuerpo de Ramiro y no permitió que nadie se acercara, ni siquiera compañeros de uniforme. Tuvieron que llamarlo varias veces hasta que reconoció a uno de los sargentos que solía jugar con él en la base, y solo entonces Lobo cedió, aunque sin alejarse más que un palmo de Ramiro. El viaje al hospital fue una mezcla de sirenas, gritos y comandos de radio, pero para Ramiro fue como atravesar un túnel en cámara lenta. Escuchó fragmentos de frases: baja presión, hemorragia interna, lo vamos a perder. Pero su atención fluía y refluía como una ola débil en la arena. Lobo estaba allí, dentro del vehículo, negándose a separarse. Cuando uno de los paramédicos intentó cerrar la puerta, el perro simplemente la empujó con su nariz y se coló por el estrecho espacio, quedando acostado junto al oficial herido. Ningún protocolo lo permitía, pero nadie se atrevió a contradecirlo. La mirada de Lobo era de hierro, inflexible, como diciendo: o vamos juntos o no va nadie. Uno de los oficiales terminó comentando: ese tipo no es un perro, es un hermano uniformado. En el hospital reinó el caos. Los equipos corrieron por los pasillos. Las puertas se abrían y se cerraban como tapas de ollas hirviendo. Incluso allí, donde no se permitían perros, a Lobo se le permitió permanecer cerca de la camilla, acostado con su nariz tocando la mano ensangrentada de Ramiro. Las enfermeras, primero temerosas, luego conmovidas, improvisaron un espacio para él en un rincón de la sala de espera. Pero no esperó, observó, mirando hacia la puerta de la UCI, inmóvil como una estatua viviente. La cirugía duró 4 horas y media. Ramiro sufrió una perforación pulmonar, costillas rotas y una hemorragia interna que casi lo lleva a la muerte. Pero no fue así. Los médicos dirían más tarde que fue un milagro o pura terquedad. Cuando por fin lo llevaron a la habitación, intubado y con cables por todos lados, le llevaron a Lobo. El médico jefe, un hombre serio, de esos que tratan las emociones con cautela, permitió la entrada con una condición. Si mantiene la calma puede, pero si se interpone, puede irse. Lobo entró con pasos lentos, miró atentamente a Ramiro y sin hacer ruido, se recostó contra el borde de la cama. Allí se quedó. Durante horas, durante días. No comería si no estuviera allí. No podría dormir si no oliera a Ramiro. Las enfermeras también empezaron a turnarse para cuidarlo. Una de ellas dijo que tenía ojos que entendían todo. Y tal vez lo entendería, porque cada vez que su ritmo cardíaco fluctuaba, Lobo se levantaba, miraba el monitor, luego la puerta, como si supiera que algo estaba por suceder. Los médicos comenzaron a bromear diciendo que el perro era más eficiente que las alarmas. Pero en el fondo lo sabían. No estaba bromeando. Él estaba en una misión. Mientras Ramiro enfrentaba el lento y doloroso proceso de recuperación, afuera comenzaba otra batalla. La emboscada no fue un error operativo. Estaba claro desde el principio que los criminales sabían exactamente dónde estaría y a qué hora. Las cámaras de la zona industrial habían sido desactivadas poco antes de que llegara el coche. Patrulla y las radios del equipo de apoyo estaban bloqueadas, como si alguien hubiera creado una interferencia deliberadamente. El comandante inició una investigación paralela y discreta, sospechando lo que nadie quería admitir. Había un traidor dentro de la corporación. Las primeras pistas llegaron de un lugar inesperado. Un hombre sin hogar llamado Vicente
conocido por la policía por dormir cerca de las antiguas vías del tren, llamó a la base anónimamente a la mañana siguiente. Su voz era temblorosa, pero clara. Vi a 2 hombres entrar allí horas antes que la patrulla. Hablaban por celular y se reían. Uno de ellos llevaba uniforme, pero no era agente de patrulla. Cuando le preguntaron por qué decidió llamar, Vicente respondió simplemente: porque este tal Ramiro me regaló unas botas el invierno pasado, y nadie más lo había hecho. El equipo de inteligencia cruzó horarios, rutas y registros de acceso a zonas restringidas. Y el nombre que apareció más de una vez fue precisamente el de Sergio Montero, jefe de operaciones y ex-mentor de Ramiro. La descarga recorrió la base como un cortocircuito. Sergio era uno de esos veteranos de voz suave que sabía el nombre de los hijos de cada recién llegado y llevaba un termo con café amargo, siempre frío. Ramiro lo respetaba como a un padre uniformado, pero el rastro era demasiado claro para ignorarlo. Testimonios de reclusos, escuchas telefónicas ambientales y rastreos bancarios revelaron un patrón de deudas y chantajes que involucra a miembros del cártel de Barrera. La verdad era dura. Sergio había vendido el puesto de Ramiro a cambio de protección para su hija, quien debía dinero a usureros vinculados al grupo criminal. Al ser interrogado, Montero no lo negó. Simplemente bajó la mirada y dijo: «¿Era él o ella? Elegí mal». Su detención fue silenciosa. Se realizó de madrugada y sin esposas visibles. Pero el dolor que dejó en cada colega era demasiado fuerte para poder silenciarlo. Ramiro se despertó al tercer día. Los ojos se abrieron lentamente, como si el cuerpo ya no supiera qué hacer con la luz. Lo primero que vio fue un hocico apoyado en el borde de la cama y 2 ojos color ámbar fijos en el suyo. Wolf no movió nada excepto su cola, que golpeaba discretamente el suelo de vinilo, como diciendo: «Sabía que volverías». Ramiro intentó hablar, pero sentía la garganta hecha de lija y silencio. Una cálida sensación se apoderó de su pecho, no por el dolor físico, sino por la certeza de que estaba vivo. Y no sabía por qué. O mejor dicho, lo sabía. Junto a la cama, una enfermera anotaba datos en una tablilla, y al darse cuenta de que estaba despierto, sonrió como si acabara de ganar una apuesta. «Tu amigo no se movió de aquí ni un minuto. Incluso se negó a comer. Tuvimos que mezclar carne molida con la medicina». Ramiro intentó reír, pero lo único que pudo emitir fue un ruido entre alivio y tos. La emoción era densa. Todo estaba allí: la cicatriz palpitante, el olor del suero, el sonido del monitor cardíaco. Pero lo que más pesó fue la mirada de Lobo, firme, sin sombra de duda. Él se había quedado, contra el instinto, contra el entrenamiento, contra el miedo. En los días siguientes, la rutina del hospital cambió. Médicos, enfermeras e incluso pacientes de otros pisos comenzaron a pasar por la habitación de Ramiro solo para ver al perro centinela. Lobo se convirtió en una especie de leyenda viviente entre los pasillos verdes. Había un técnico de rayos X que trajo una foto impresa y pidió tomarse una selfie con los dos. Ramiro, todavía con dolor, asintió. En el fondo, a él no le gustaba ser el centro de atención, pero entendía que era algo más grande que él. Se trataba de lealtad, acerca de un vínculo que la mayoría de la gente nunca presencia. Comenzó a recuperar el movimiento poco a poco, con fisioterapia y sesiones exhaustivas. A veces, lo único que podía hacer era cerrar los ojos y escuchar el sonido de la respiración tranquila de Wolf en la esquina de la habitación. Fue ese sonido el que lo mantuvo anclado. Eso lo trajo de vuelta. Un día de esos, apareció Consuelo, la operadora de radio. Ella trajo flores y una mirada que Ramiro no había visto en mucho tiempo. Se sentó al lado de la cama, dijo poco, pero se quedó allí mucho tiempo. Fue ella quien comenzó a alimentar a Lobo con sus manos, en un gesto casi íntimo, y Lobo aceptó, con calma. Ramiro se dio cuenta de que algo había cambiado allí, y no solo en él. Las repercusiones del caso trascendieron los muros del hospital y de la comisaría. Cuando la historia del rescate llegó a la prensa, todo el país se conmovió con la historia de Lobo protegiendo a Ramiro bajo los disparos y la lluvia. Las imágenes de la cámara corporal mostraron suficiente material como para conmover incluso a los más escépticos.
En una semana, periódicos, emisoras de radio y programas de televisión ya se referían al caso como el milagro de Bodega 9. Ramiro todavía estaba tratando de digerir todo eso. Nunca fue un hombre que buscara ser el centro de atención. Prefería estar en la calle que en un estudio de televisión. Pero entendí la importancia de dejar que se cuente la historia. No por vanidad, sino para que vieran que el vínculo entre un hombre y su perro iba más allá de órdenes y mandatos. Fue lealtad, era amor, de esos que no se pueden explicar. En una conferencia de prensa improvisada en el hospital, con los brazos aún vendados, Ramiro fue breve. Sobreviví porque él se quedó. No hay otra explicación. A su lado, Lobo permanecía sentado, luciendo el collar oficial y la medalla temporal que uno de los policías había improvisado con una tapa de botella y una cuerda. En el cuartel, las conversaciones cambiaron. La historia de Ramiro y Lobo se convirtió en el símbolo de un ideal que muchos allí sentían, pero no sabían cómo expresar. Personas que no se habían hablado durante años comenzaron a intercambiar palabras nuevamente. Hubo quienes pidieron trabajar con perros, inspirados por el coraje del pastor alemán. Los más jóvenes comenzaron a llamar a Lobo general en tono de broma, pero con genuino respeto. Cuando el comandante propuso formalizar un tributo, nadie se opuso. Se programó una ceremonia oficial para entregarle a Lobo una medalla de honor y un retiro especial. Ramiro, todavía con dificultades para caminar, insistió en permanecer de pie ese día. Usaba un bastón, con el brazo de Consuelo firmemente a su costado, y se ponía el uniforme con el mismo cuidado con el que quien viste de luto o de una nueva oportunidad. La ceremonia fue sencilla pero inolvidable. Cuando Lobo subió al escenario improvisado en el patio de la corporación, hubo un silencio absoluto. Ramiro tomó el micrófono con la voz entrecortada y dijo: «Este no es un perro, es mi hermano, mi escudo, mi segunda oportunidad». Y cuando colgó la medalla alrededor del cuello de Lobo, los aplausos no solo salieron de sus manos, vinieron de los ojos llorosos de todos los colegas presentes. La recuperación de Ramiro fue lenta y llena de altibajos. Cada movimiento requería esfuerzo, cada respiración traía recuerdos de dolor. Pero había algo diferente en ese proceso, una especie de fuerza que no sabía que tenía. No fue solo la fisioterapia, ni la medicina, ni la atención del equipo médico. Era la presencia, el silencio sociable de Lobo, la mirada atenta de Consuelo, las notas dejadas por compañeros de la corporación e incluso por vecinos de la ciudad. Los escolares enviaron dibujos con frases como «Fuerza», «Héroe» o «El lobo es el mejor perro del mundo». Ramiro pegó todo en la pared de su habitación, como si construyera una nueva identidad con retazos de cariño. Y con el tiempo, empezó a creer. No es que fuera un héroe, pero quizá todavía tenía algo que ofrecer. Cuando pudo dar sus primeros pasos solo, Lobo caminó junto a él, sin correa, sin órdenes. Solo caminé, al mismo ritmo, como si ese momento fuera sagrado. Ramiro lloró en silencio, sin vergüenza, porque entendió que no se trataba solo de sobrevivir. Se trataba de empezar de nuevo. Fue durante este periodo que Consuelo empezó a aparecer con más frecuencia. Al principio con excusas prácticas, como «traje este café porque sé que odias el del hospital» o «vine a dejarte este formulario que olvidaron darte». Pero pronto las razones dieron paso a la presencia misma. Ella se sentaba, se reía de las historias que él contaba sobre sus días de patrulla, acariciaba a Lobo y a veces simplemente se sentaba allí escuchando el sonido de los ventiladores de techo. Ramiro, quien durante años se había escondido tras un escudo de disciplina y silencio, comenzó a abrirse. Contó sobre cuando casi dejó todo para convertirse en mecánico, cómo perdió a su hermano por la violencia urbana, cómo solo empezó a dormir de verdad después de adoptar a Lobo. Y ella escuchó, con la atención de alguien que no estaba allí para juzgar, sino para compartir. Había allí un nuevo consuelo, una clase de paz que nunca había conocido. Un día, sin mucha ceremonia, Consuelo entró en la habitación, se sentó en el borde de la cama y dijo: «No tienes que pasar por todo esto sola». Y Ramiro, por primera vez en mucho tiempo, creyó. 2 meses después de ser dado de alta del hospital, Ramiro regresó a la base, no como un oficial de policía activo,
sino como una especie de leyenda viviente. Fue recibido con aplausos espontáneos, fuertes abrazos y palmaditas en la espalda que decían más que cualquier discurso. Lobo, a su lado, con su pelaje ya un poco más claro y la mirada alerta, caminaba con el pecho inflado, como si supiera exactamente lo que significaba estar allí de nuevo. El comandante convocó a ambos a una reunión privada. Dijo que, oficialmente, Lobo estaba retirado con honores y que, si Ramiro quería, podría asumir un rol de entrenamiento y apoyo a nuevos reclutas K9. «Puedes enseñar más que cualquier manual», afirmó. Ramiro le agradeció con una discreta sonrisa y aceptó. La idea de mantenerse activo, incluso fuera de las calles, les dio un propósito. Empezó a asistir unas mañanas a la semana, siempre con Lobo a su lado, demostrando técnicas, contando historias reales y demostrando que la conexión entre el hombre y el perro va más allá de cualquier protocolo. Lobo, incluso jubilado, amaba a esas mañanas. Saludaba a cada nuevo recluta con un respetuoso olfateo, y a veces, cuando Ramiro decía «atención», se ponía de pie como en los viejos tiempos, solo para recibir aplausos. La vida volvió a tener ritmo, pero no era lo mismo que antes. Fue otro más lento, más presente. Ramiro comenzó a cuidar el huerto comunitario cerca del edificio donde vivía, algo que nunca imaginó hacer. Consuelo comenzó a pasar las noches allí, primero en el sofá, luego con un cepillo de dientes en el baño. No hubo ninguna petición formal ni grandes declaraciones. Ellos simplemente se quedaron, como si lo que había sobrevivido a aquella noche tormentosa se hubiera convertido en algo sólido, algo que no necesitaba explicación. Un día, uno de 1900, esos domingos de sol tenue y olor a café, Ramiro la miró y le dijo: «¿Sabes? Nunca pensé que todo esto iba a llevar a algo bueno». Consuelo sonrió, se arregló el cabello y respondió: «Pero funcionó». Fue entonces cuando lo supo con certeza. Le pidió que se casara con él allí mismo, en el patio trasero, con Lobo acostado a sus pies. No había anillo ni rodillas dobladas, solo verdad. Y ella dijo que sí. La boda fue sencilla, en una plaza arbolada, con compañeros soldados, vecinos y hasta Vicente, el hombre sin hogar que ahora vivía en un albergue y se encargaba del mantenimiento de la plaza, ejerciendo de improvisado maestro de ceremonias. Lobo entró con una corbata azul atada al cuello y fue el padrino de honor. Al final, la fiesta tuvo pastel, risas, lágrimas y una sola petición: nada de fuegos artificiales. Al Lobo no le gustan. La luna llena esa noche parecía más grande de lo habitual, y Ramiro, sentado en el porche junto a Lobo, sintió algo difícil de explicar. Fue como si finalmente todas las piezas estuvieran en su lugar. El perro dormía con la cabeza apoyada sobre sus patas, respirando profundamente, como si el mundo entero estuviera en paz. Ramiro miró al cielo y pensó en todo lo que había enfrentado: el dolor, la traición, el miedo a la muerte, la duda de volver a caminar, el miedo a volver a amar. Ahora todo parecía tener sentido. No es que fuera fácil, ni bonito, ni justo, pero tenía sentido. Pasó la mayor parte de sus días ayudando a los jóvenes reclutas, enseñándoles cómo generar confianza entre compañeros, cómo escuchar el instinto y cómo aprender a respetar el silencio de un perro que a veces sabe más que cualquier habla humana. Ramiro sabía que no todos los días serían fáciles y que las cicatrices, tanto visibles como invisibles, siempre estarían con él. Pero esa noche, con el sonido lejano de la ciudad y el calor del cuerpo de Lobo junto al suyo, sintió algo raro: serenidad. Los meses siguientes no hicieron más que reforzar lo que ya intuía. Su historia y la de Lobo trascendieron la conmoción inicial y se convirtieron en un símbolo permanente. Las escuelas comenzaron a utilizar el caso como ejemplo de ética, coraje y empatía. Una editorial publicó un libro infantil, inspirado en los dos, y Ramiro fue invitado a dar una entrevista en un programa nacional, la única que aceptó, por insistencia de Consuelo, y con la condición de que Lobo estuviera en el estudio con él. Fue un éxito. El país se detuvo a escuchar al hombre de voz lenta y firme contar, con ojos llorosos, cómo sobrevivió porque un perro no se movía. En una exposición sobre héroes civiles, Lobo mandó pintar un retrato en acrílico con la leyenda:
La lealtad no se entrena, se gana. Ramiro colgó una copia del cuadro en su sala, pero no para presumir, sino para recordar. Recuerda que no todos los milagros vienen del cielo. Algunos vienen con 4 patas, un ojo vigilante y el coraje de quedarse cuando todos les dicen que huyan. Un año después del ataque, Ramiro se despertó temprano un domingo con un estado de ánimo incierto. El sol intentaba atravesar la niebla y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que solo traen los inviernos suaves. Se estiró con calma, abrió la puerta del balcón y encontró al lobo ya despierto, acostado como siempre en la alfombra del frente, con los ojos medio cerrados pero alerta. De fondo, Consuelo ponía agua a hervir y en la radio de la cocina sonaba suavemente una vieja lista de reproducción. Era la misma canción que escuchaba en las patrullas del amanecer, cuando todo parecía más peligroso, pero también más vivo. Ramiro se agachó con cuidado, abrazó el cuello del lobo y permaneció allí unos minutos, en silencio. Había una especie de gratitud que no se decía en voz alta. Se sentía pesado y ligero al mismo tiempo, porque al final no importaba lo que habían perdido. Lo que importaba era lo que habían conservado: el vínculo, la elección de quedarse, el coraje de proteger, la vida, a pesar de todo. Ese mismo día, Ramiro fue a visitar el albergue donde Vicente ahora trabajaba como cuidador voluntario. Llevaron alimentos, mantas y libros donados por los vecinos. Wolf nos acompañó como siempre. Los niños que vivían allí lo rodeaban, riendo y gritando su nombre como si fuera un personaje de dibujos animados. Y en cierto modo, así fue. Un verdadero héroe. Vicente, con su barba descuidada y su sonrisa fácil, ofreció café recalentado y contó cómo había cambiado la vida después de que ese gesto tonto de regalar un par de botas se convirtiera en el destino. Ramiro sonrió. Nunca pensó que gestos simples pudieran tener tanto poder, pero allí estaba la prueba. Antes de irse, uno de los niños le preguntó: «Tío, ¿el lobo tiene miedo de algo?». Ramiro miró al perro, que en ese momento jugaba con un trapo viejo como si fuera el mejor juguete del mundo, y respondió: «Solo volviéndose a perder». Y la frase quedó en el aire, como una verdad indiscutible. Pasaron los años. Ramiro se retiró oficialmente de la policía, pero nunca dejó de visitar la base. Pasaba por allí de vez en cuando, llevándose al lobo a inspecciones honorarias, como bromeaban. Los nuevos reclutas estaban encantados, los antiguos estaban conmovidos. Era como si Lobo llevara en sus pasos el recuerdo de una época en la que el coraje era algo más que palabras. Ramiro y Consuelo abrieron una pequeña escuela de adiestramiento dirigida a casas de acogida y perros rescatados. Dijeron que allí no se enseñaba obediencia, sino confianza. Lobo, incluso a medida que crecía, se mantuvo activo, paciente con sus cachorros, firme con aquellos que ponían a prueba sus límites. Enseñaba sin enseñar, solo siendo. Y Ramiro sabía que estaba viviendo los mejores años de su vida. No porque estén libres de peligro, sino porque finalmente están en paz. Cuando Lobo murió, fue como perder un pedazo de su pecho. Ramiro enterró a su amigo en el terreno de la escuela, bajo un árbol de amplia copa, donde por la mañana brillaba el sol y por la tarde soplaba la brisa. Tenía una placa sencilla de madera oscura con las palabras: «Quedamos protegidos, salvados». En la ceremonia, Consuelo le apretó la mano con fuerza. Hubo lágrimas, sí, pero también hubo un sentimiento mayor: gratitud. Porque algunas historias no terminan con un punto. Siguen, como un legado, como un símbolo, como una brújula. Y la historia de Ramiro y Lobo fue exactamente esa. Un recordatorio de que el amor no se mide en palabras, sino en presencia. Y que al final, lo que define a un héroe no es la fuerza, es la elección de quedarse.